libro estamos? Mateo. La semana pasada, ¿de qué se habló? ¿Cuál fue el último tema? El amor hacia los enemigos, amén. Y hoy vamos a entrar a Mateo capítulo 6, para que me acompañen. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Amén. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quién? Para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace ¿quién? Tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Pueden sentarse. Entonces hoy vamos a ver cómo nosotros como cristianos, cómo debemos practicar realmente la verdadera justicia. Hoy vamos a ver, como en cada sermón que está dando, recordemos que Jesús sigue predicando todavía el sermón del monte. Inicia en el capítulo 5 y ahora entramos al capítulo 6, y una serie de enseñanzas, una serie de sermones que Jesús está dando en el monte. Y anteriormente estaba hablando de cómo nosotros debemos amar incluso a los que nos aborrecen, amar incluso a aquellos que nos odian, amar a nuestros enemigos. Eso nos enseñaba el pastor el domingo pasado. Y hoy vamos a entrar al capítulo 6, donde también hay una serie de sermones que habla de Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Pero hoy nos vamos a centrar en Jesús y la limosna, cómo nosotros debemos hacer esas obras de misericordia, ¿no? Y Jesús aquí nos enseña cuál debe ser la verdadera motivación de nosotros como creyentes, como cristianos, para practicar la misericordia y la piedad, para obtener también la recompensa que Dios ha prometido. Y vamos a ver cuáles son esos motivos, según la palabra, por los cuales Dios no ve con mucho agrado o no ve con agrado, aún pareciendo que aquellas personas o muchos de nosotros queramos hacer buenas obras, obras de misericordia, como es dar la limosna. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace de mala manera. Y vamos a entrar en detalle. ¿Alguien sabe qué es limosna? ¿Alguien sabe qué es una limosna? Es ayudar a alguien. Amén. Eso es la limosna. Es el acto de dar por amor a Dios. ¿Para qué? Para socorrer las necesidades de las demás personas. Eso es la limosna. Ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro hermano a cubrir sus necesidades. Esto no tiene nada que ver con la ofrenda. La ofrenda, ese es aparte, ¿no? Pero en realidad la limosna se daba para socorrer las necesidades. Es una acción de ayudar a los necesitados. Y cómo nosotros como cristianos, como creyentes, cómo nosotros practicamos este acto de amor hacia los demás, cómo nosotros lo practicamos. Como decía nuestra hermana, aportando ¿qué? Puede ser bienes, aportando dinero, aportando incluso prendas que quizás
alguien esté necesitando. De esa manera nosotros practicamos el amor, practicamos la generosidad, practicamos la bondad y la compasión hacia las demás personas. Pero iniciando Jesús, el versículo 1 de Mateo capítulo 6, hay una advertencia muy grande. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Guardaos. Guardaos. Comienza el texto y dice guardaos. Esa es la primera palabra de advertencia que habla Jesús. ¿Y qué es guardaos? Está haciendo una advertencia, nos está haciendo un llamado de alerta para que no vayamos a cometer un error, para que no vayamos a cometer una falta a la hora de nosotros poder hacer misericordia. Y ese guardaos también es cuando nosotros también advertimos a nuestros hijos acerca del peligro que puede ocasionar, que le puede ocasionar algo. Y decimos a nuestros hijos, cuidado, por ahí no. Mucho ojo, como decimos en nuestro país. Mucho ojo, por ahí no es el camino, mucho ojo, porque lo que vas a hacer no es de mi agrado. Y esa es la palabra que Jesús nos advierte, guardaos, y lo viene advirtiendo desde el capítulo 5. Si ustedes se van a una hoja anterior, en Mateo capítulo 5, versículo 20, ¿qué dice? Mateo capítulo 5, versículo 20. Entonces dice, porque os digo que si vuestra justicia, porque estamos hablando de hacer justicia con nuestra obra de misericordia, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús nos está llamando a practicar la verdadera justicia. ¿Y qué es justicia? ¿Qué es justicia? Hacer lo justo. ¿Qué más es justicia? Hacer lo bueno, hacer lo correcto. Pero en amén, eso es hacer justicia. Pero en este contexto de Jesús, cuando nos está hablando de hacer que no hagamos nuestra propia justicia, hablando de la limosna, Jesús nos está diciendo que al hacer nosotros la piedad, hacer misericordia, debemos hacerlo de manera justa, de manera que a Él le agrade. Y el dar limosna era una práctica habitual que viene siendo desde el Antiguo Testamento. Esa era una práctica en el Antiguo Testamento, y ustedes me van a ayudar con los versículos bíblicos. Alguien que me busque Levítico 25:35. Levítico 25:35. Otro que me busque Deuteronomio 15:7. Otro más, Proverbios 11:24 al 25 y Proverbios 21:13. El que tenga Levítico 25:35. Si no, aquí lo leo en las pantallas. Y dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Deuteronomio 15:7. Proverbios 11:24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El 25.
El alma, ¿qué dice? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también, ¿qué? Será saciado. Y Proverbios 21:13. Amén. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se practicaba, ¿no?, la generosidad, el amor hacia los demás, se practicaba el dar limosna, ¿no?, que eso específicamente, como les decía, la limosna es para ayudar a las necesidades, a cubrir las necesidades de aquellas personas, a cubrir las necesidades de nuestros hermanos, a cubrir las necesidades de todos aquellos que estén pasando momentos difíciles. Para eso es la limosna. Lo que pasa que en el contexto que estamos leyendo se estaba practicando de una mala manera, se estaba practicando mal. Entonces nosotros debemos de preguntarnos qué deseo nos mueve a nosotros para hacer misericordia o dar limosna. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón al nosotros dar limosna? Y punto número 1, como dice la palabra, el ser visto por los hombres. Si ese es nuestro deseo, el ser visto por los hombres, lo tenemos ahí en imágenes, porque es lo que se vive hoy en día. Entonces, cuando en el contexto histórico, cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres, cuando los fariseos querían entregar un presente a aquellas personas necesitadas, ellos se ponían en las esquinas de Jerusalén, en las esquinas donde pasaba más gente, y hacían, dice, sonar su trompeta. Ellos se ponían en las esquinas donde concurría más gente, donde miraba pues que la gente podían ser vistos por la gente. Ellos se ponían, y para ayudar a las demás personas, ellos, dice, se ponían a tocar trompeta. ¿Qué hacían ellos? Esto parecía pues una acción llena de amor, llena de misericordia, pero lo que realmente ellos querían, lo que realmente ellos deseaban, eran ser vistos por los hombres, por las buenas obras que ellos hacían, que dijeran: oh, qué hombre más misericordioso, qué hombre más bondadoso, qué hombre lleno de amor hacia los pobres, hacia los demás. Entonces, lo que motivaba en aquel tiempo a los fariseos, el dar o el ser generoso, era que las personas en aquel tiempo pudieran verlo, llamar la atención. Era solamente llevarse el honor de ellos. Ese era su deseo, que esas personas lo vieran y que ellos se sintieran grandes por la generosidad, por el dar limosna, por ayudar al prójimo, por ayudar al necesitado. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros debemos guardarnos de esas cosas, nosotros debemos dar limosna, y ese asunto debe quedar entre nosotros y Dios. Y la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer: ¿qué es lo que nos está motivando a nosotros para ser generosos? ¿Qué buscamos nosotros al practicar la misericordia y ayudar al necesitado? ¿Qué es lo que buscamos nosotros a la hora de ayudar a nuestro prójimo? ¿Queremos ser vistos por los demás? ¿Queremos llevarnos el honor y la gloria como hacían los fariseos? ¿Queremos practicar nuestra propia justicia con motivaciones egocéntricas, que nos vean a nosotros mismos, ser nosotros el centro de atención? O como miramos ahí en la imagen, ganar seguidores, porque eso es lo que hoy en día se ve. Ustedes ven, y las personas, la mayoría de personas que ayudan a la gente siempre andan con una cámara tomando video, y así como están ahí, aquí andamos. Cuando pasa una catástrofe en nuestros países, es lo primero. Hay inundaciones, hay cualquier catástrofe, llevamos la comida, llevamos el pan a esa gente necesitada, llevamos el abrigo, pero así, aquí estamos ayudando a las personas. ¿Y qué genera eso para ellos? Un beneficio. ¿Por qué? Porque ellos generan seguidores para sus páginas, generan dinero. No lo hacen
verdaderamente por amor, no lo hacen generosamente, no lo hacen con ese deseo de ayudar a las personas sin ningún interés. Y eso es lo que hoy vemos hoy en día. Queremos ser vistos por los demás como los fariseos. Queremos llevarnos nuestra propia gloria, nuestro propio honor, y queremos más seguidores. ¿Qué es lo que pasa? Que ese deseo afanoso de obtener la atención, la aprobación y los aplausos de los demás es una tentación para todos, pero especialmente para los líderes, especialmente para los pastores también que están al frente de la obra. Es una tentación, es una tentación el querer ser visto por los hombres, es una tentación el querer ganar seguidores también. Y no es que sea malo que nosotros nos presten atención, porque incluso ahora mismo ustedes me están prestando atención a mí. La cosa es con qué motivo, cuál es el deseo de mi corazón, qué es lo que me motiva a mí para que ustedes presten atención. Tengo su atención, pero si yo les enseño algo malo, tengo su atención, pero si mi enseñanza no los motiva a glorificar al Señor, mis deseos son malos. Lo mismo pasa con la limosna, lo mismo pasa cuando nosotros ayudamos a alguien. Puedo tener la atención de los demás, pero mi deseo nunca es ayudar realmente por desinterés a esas personas que están pasando malos momentos. Y es obvio que esas personas van a aceptar la ayuda porque no tienen de otra, porque están pasando momentos difíciles. Esas personas, aunque les tomen fotos en un estado que está mal, ellos la van a aceptar porque tienen hambre, tienen necesidad. Y eso es lo que hacían en aquel tiempo los fariseos, porque había mucha necesidad. Siempre ha habido necesidad. Nuestra motivación nunca debe ser la aprobación de los demás o el ser reconocido por nuestras buenas obras, por lo que hacemos. Nuestro deseo nunca debe ser que la gente nos reconozca a nosotros, sino realmente buscar la aprobación de Dios. Nosotros damos limosna y somos misericordiosos muchas veces por obtener una recompensa. Y queremos la recompensa de Dios, ¿no? Queremos ser recompensados. Porque dice la palabra: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es una historia, ustedes saben que en esos países del Oriente Medio, esos países de Israel, de Irán, todos esos países que hay mucho desierto, hay una necesidad de agua. Esos países son secos, hay mucho desierto. Y ahí el agua es tan escasa que había que comprarla, porque hay que comprarla. ¿Por qué? Porque es un desierto. Y en aquel tiempo, cuando una persona quería hacer una buena obra, en aquel tiempo cuando una persona quería traer la bendición, decían ellos, para traer la bendición a mi familia, a mi gente, a mi casa, ellos se dirigían a esa persona que vendían el agua, porque habían personas que vendían agua, el aguador, por así decirlo, y ellos se dirigían al aguador, a esa persona que vendía agua, y en voz alta, así como con voz de trompeta, le decía: aguador. En otras palabras, él decía: yo voy a darle agua, yo le voy a dar de tomar a todos aquellos pobres, a todos aquellos sedientos. Entonces, ¿qué hacía? Él pagaba. O sea, esto lo hacían ¿para qué? Para generar, o sea, él creaba su buena obra para traer bendición, supuestamente él, a su casa, a su familia, y él pagaba. Él pagaba aquel aguador y miraba la necesidad de la gente y les decía: yo voy a pagar el agua de toda esta gente sedienta, de toda gente pobre. Entonces el aguador dice que llenaba su obra y se iba ahí al mercado y decía: oh sedientos, gritaba, venid, venid, venid a beber de gracia. Dice que el generoso estaba a su lado y decía, esa persona que había comprado el agua, al aguador decía: bendíceme, bendíceme porque yo soy el que te ofrezco este trago.
¿Qué podemos ver ahí? El egocentrismo, la vanagloria, el quererse llevar el honor a él. Y lo hacía supuestamente como un acto de amor, un acto de misericordia. Lo hacía como un acto de dar limosna a esas personas necesitadas y sedientas. Pero realmente este tipo de motivaciones son las que Jesús rechaza contundentemente en este mensaje. ¿Por qué? Porque están llenas de hipocresía y están llenas de vanagloria. Entonces sus acciones aparentemente pueden ser buenas, o nuestras acciones aparentemente pueden ser buenas, pero pueden estar llenas de motivaciones malas. Aparentemente podemos hacer buenas obras, pero nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestro corazón no es el ayudar a nuestro prójimo, no es ayudar a aquella persona necesitada. Tenemos muchas veces motivaciones malas. Y ese es el reconocimiento de los hombres que tienen esa motivación. Ese es su único reconocimiento, ese es su único recompensa, que las personas y las que están ahí a sus lados lo vanaglorian. Mientras que Dios premiará realmente a todos los que lo hacen con amor y todos los que hacen misericordia. ¿Cuántos han hecho o han practicado esto? Esto lo debemos practicar nosotros como cristianos. Nosotros como creyentes, Jesús nos llama también a ser generosos. Generosos para su casa, para su iglesia, cuando ofrendamos, pero también generosos con nuestros hermanos, por los que estén pasando necesidad. Pero no publicarlo, no ser como los fariseos. Por eso es que estamos aprendiendo de la manera que a Dios no le agrada. Estamos viendo la manera que a Dios no le agrada, lo que Jesús rechaza. Pero ¿cuál es la manera correcta de dar limosna y ser misericordioso? Ya vimos la manera a la que Dios no le agrada. Cuando lo hacemos por ser vistos por los hombres, cuando lo hacemos de manera egocéntrica, cuando queremos nosotros llevarnos la gloria, cuando nosotros queremos ser vistos, cuando nosotros queremos tener seguidores. Esa es la manera que a Dios no le agrada. Pero ¿cuál es la manera correcta de dar limosna y ser misericordioso con los demás? Dar desinteresadamente. Y continúa el versículo de Mateo capítulo 6. Y dice: mas tú, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que haces tú. En otras palabras, lo que nos quiere decir este pasaje es que nuestras motivaciones al dar y hacer misericordia deben ser unas motivaciones puras. No debemos esperar nada a cambio por nuestra generosidad, por nuestro amor, por nuestra limosna hacia aquellas personas que están necesitando. Eso nos quiere dar a entender ese texto. Cuando tú des limosna, dice Jesús, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y eso también se lo decía en su público porque habían fariseos. ¿Y qué hacían? Los fariseos también practicaban esto, como les decía anteriormente, ellos practicaban la limosna. Pero era un acto para buscar reconocimiento, era un acto para demandar a Dios, o sea, decirle: Señor, yo he hecho actos de misericordia contra mi prójimo, he hecho actos de amor contra mi prójimo, he dado limosna contra mi prójimo, pero también yo demando, yo quiero también. O sea, no lo hacían realmente por amor, sino que buscaban el interés de Dios. Ellos querían que Dios los beneficiara. Y ellos también decían que el dar limosna en secreto es mayor incluso que Moisés. Imagínense lo que decían, que el dar limosna en secreto era mayor incluso que Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Que en el templo había una habitación, que esa habitación era
llamada la habitación del silencio. ¿Y qué pasaba en esa habitación? Que los que querían también hacer expiación por sus pecados, o limpiar sus pecados, o ser perdonados por sus pecados, ellos iban a esa habitación y daban una limosna, dejaban una limosna, y con eso supuestamente ellos quedaban libres, ¿no? Porque esa limosna que ellos daban en el templo, en esa habitación, esa limosna servía para ayudar a las familias más pobres. Entonces ellos dejaban su limosna ahí, y ellos ¿qué obtenían? Supuestamente ellos la justificación, el perdón de pecados. O sea, siempre había un interés de por medio, y era lo que los motivaba a hacer a ellos. Y eso también se practica hoy en día, no sé, en el catolicismo, ¿no? Para sacar a una persona del purgatorio, ¿qué se da? Una limosna también, ¿no? Una ofrenda para sacarlos de ahí. O sea, siempre hay un interés. Y ellos lo practicaban, los fariseos lo practicaban. Ellos se iban a ese cuarto, ponían su limosna, decía: Señor, aquí pongo mi limosna, sé que hay muchas necesidades, con esto voy a alimentar a los pobres, pero también quiero que me sean perdonados los pecados. O sea, por eso lo hago, para que mis pecados sean perdonados, no porque realmente tenga ese amor hacia mi prójimo. Y es muy fácil dar y ayudar cuando nosotros queremos o pretendemos obtener algo a cambio y nuestras motivaciones no son verdaderamente lo que Dios desea de nosotros. Es muy fácil nosotros dar sabiendo que nos van a devolver algo. Es muy fácil dar, ayudar a nuestro prójimo sabiendo que eso será recompensado. Y Jesús también nos anima a morir a esos deseos de morir, nos anima a morir a esos deseos de ser visto por los hombres, de ser visto por las obras generosas que nosotros hacemos. Jesús nos motiva a quitar de nuestros corazones todo ese egocentrismo de nuestra vida, el querer la gloria para nosotros, el querer ser visto por los hombres. Eso es lo que nos enseña Jesús aquí. Calvino también dijo que esto quería decir que tenemos que estar satisfechos nosotros cuando damos. Tenemos que estar satisfechos de tener a Dios por nuestro único testigo, ya que aunque podamos mantener nuestras ofrendas en secreto de los demás y hasta cierto punto incluso de nosotros mismos, podemos mantenerla en secreto de Dios, ya que ningún secreto se oculta de Él. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Uno lo sabe. Dios es omnisciente. Él sabe todo, es omnipotente, todopoderoso. Él conoce y escudriña, dice, lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos al ayudar a los demás. Él lo conoce. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado a la hora de hacer misericordia, a la hora de ayudar a nuestro prójimo. Nunca lo hagamos con la esperanza de recibir algo a cambio. Nunca lo hagamos con el deseo de nuestros corazones de ser vistos por los hombres, de ser aquellas personas que quieren tener seguidores y digan: oh, ese hermano cómo es de generoso, uy, ese hermano cómo ayuda a los demás, y nos siguen por eso y se nos hincha el pecho y decir: ah, si es que yo soy el que más ayudo aquí en la iglesia. Hermano, aquí en la iglesia se ayuda mucho, muchísimo. Quizás muchos de ustedes ni se enteran. ¿Por qué? Porque se enseña esto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace mano derecha. Pero aquí se practica mucho la limosna, el hacer misericordia, el amor por nuestros hermanos. Y eso es algo que Jesús nos recalca, que debemos hacer nosotros. Eso es algo que Jesús nos enseña que nosotros debemos practicar, pero hacerlo justamente,
no como los fariseos. Eso es algo que nosotros debe ser una motivación, pero no porque nosotros queramos obtener algo de Dios o querer una recompensa. Señor, es que yo voy a dar, pero yo tengo que cubrir estas otras necesidades. Yo voy a darle esto, pero yo necesito esto. Esas son motivaciones erradas, son motivaciones falsas y son motivaciones que a Dios no le gustan. Pero ¿cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa verdadera recompensa de la que Jesús habla? Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Les gusta esa palabra en público, ¿eh? Y tu Padre que te ve en lo secreto, igual en la oración, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? Pues le tengo malas noticias, esa palabra no existe en el original griego. Esa palabra no existe en el original. Esa palabra público no existe en el original griego. Nada más dice el original, y tu Padre que te ve ahí en lo secreto te recompensará. Recompensa sí hay, en público no, porque ya vamos buscando la vanagloria y el exaltarse, el público, el ser visto también por los hombres. Esa palabra no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas traducciones y realmente pues hay malas traducciones, pero eso no quiere decir que la Biblia tenga errores, ¿no? Sino, acuérdense que la Biblia está escrita en 3 idiomas diferentes. ¿Cuáles son? Griego, hebreo, arameo. Entonces, al traducirlo, hay muchos errores. Pero en el original griego esa palabra, el público no existe. Pero sí nosotros obtendremos una recompensa cuando nosotros ayudamos desinteresadamente a las personas. Cuando nuestras motivaciones realmente están motivadas porque Dios ha puesto en nuestro corazón el sentir, el ayudar, porque ha puesto esa gracia en nuestro corazón. El Señor ha puesto ese amor, porque es el único el que pone el Señor en nuestros corazones, el sentir, el querer. Dios lo pone en nuestros corazones. Entonces cada acción que nosotros hagamos, por más mínimas que sean, cada ayuda que nosotros demos, por más mínimas que sean, si nosotros lo hacemos sin desinterés, nosotros lo hacemos por amor, porque Dios nos ha bendecido y queremos bendecir también a los demás, Dios lo toma en cuenta. Eso ténganlo por seguro, Dios lo toma en cuenta cada acción que nosotros hagamos. Mateo 25, 35, ¿qué dice? Mateo 25, 35, dice Jesús también, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice, continúa la historia, dice que ellos dirán: Señor, ¿pero cuándo? Si ustedes siguen leyendo, Señor, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? ¿Cuándo hicimos todo esto? No recordamos nosotros haberlo hecho. Pero dice el Señor, desde luego que sí lo hiciste, desde luego que hicieron esa buena obra. Y aunque hiciste todo esto en secreto, yo te voy a recompensar. O sea, esa debe ser lo que debemos de nosotros practicar, que se nos olvide. Nosotros damos y damos y ya se nos olvidó, ya está. Ya dimos y eso en nuestra mente, así como estos hombres. El Señor se los tuvo que recordar. Fui forastero, tuve hambre, tuve sed, en la cárcel me visitaste, estuve enfermo, me fuiste a visitar. Y ellos decían: Señor, pero ¿cuándo nosotros hicimos esto? Es que no recuerdo. Así debemos ser nosotros cuando damos. Nosotros damos, pero que se nos olvide eso. En el secreto ahí, que solo Dios sepa. Que más bien sea Dios recompensándonos cuando
sea el tiempo, pero que nosotros no estemos con la idea, voy a dar, porque es que el Señor, si yo doy ahorita, el Señor me va a recompensar y yo necesito esa recompensa porque debe ser buena. Ese regalo que el Señor me va a dar por haber ayudado a mi prójimo va a ser buena. Esas son malas motivaciones. También había, hablando en el Nuevo Testamento, personas que daban limosna y lo hacían con un amor y ayudaban a los necesitados. Si vamos a Hechos capítulo 9 versículo 36, encontramos a esta mujer. Hechos capítulo 9 versículo 36, dice que había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo se llamaba esa discípula? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Qué hacía esta mujer? Esta abundaba en ¿qué? Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vamos a seguir leyendo. Dice que aconteció que en aquellos días enfermó. ¿Quién enfermó? Y murió, dice la palabra. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. O sea, esta mujer trabajaba, vestía a los necesitados. O sea, dice que abundaba en buenas obras, abundaba en limosna. Pero esta mujer había muerto. Pero vamos a ver el 40. Dice que los discípulos llaman a Pedro y le dice que vayan a verla, ¿no? Entonces dice el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Entonces vemos a esta mujer que abundaba en buenas obras, que hacía incluso vestidos para las personas necesitadas, abundaba en limosna hacia aquellas personas necesitadas, pobres. Y era tanto esa persona querida, me imagino, por toda esa ciudad, que dicen que las viudas lloraban por ella. Lloraban por ella. ¿Por qué? Porque era una mujer que se le miraba las buenas obras. ¿Y recibió o no recibió recompensa? La voluntad del Señor fue que resucitara, que Pedro fuera y le resucitara. Entonces vemos que el Señor recompensa. La recompensa que Jesús ofrece a nuestras vidas va más allá de todo aquello que es material, va más allá de todo aquello que es pasajero. Jesús nos ha recompensado a nosotros con bendiciones espirituales. Tenemos amor, tenemos gozo, tenemos la oportunidad también de servir a la iglesia, de ayudar a las personas. Dios no solo ve las obras también de misericordia, sino también, como les decía, las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Para terminar, quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, 23. Y dice Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, ¿qué dice Gálatas 6:9?
No nos cansemos pues, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Hermanos, porque nuestra mayor recompensa será aquel día cuando nosotros nos presentemos ante el Señor. Esa va a ser nuestra mayor recompensa. Aquel día cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo y nos diga, ¿sabe cuál es? Esa es la mayor recompensa que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Cuando aquel día nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo y Él nos diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa va a ser nuestra mayor recompensa cuando el Señor Jesús nos diga, estemos frente a frente, cara a cara con Él. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce de qué manera nosotros ayudamos, de qué manera nosotros aportamos a la iglesia generosamente y ayudamos a nuestros hermanos. Y esa va a ser nuestra mayor recompensa. Que te diga el Señor cara a cara, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo.